Hola, buenas noches, compañeros docente. Mi nombre es Andrés Rolando Porras Gamboa, estudiante de la Universidad San Marcos del curso de Legislación Tributaria. En este momento estoy grabando el video hoy, 20 del 11 de 2025. Voy a hablar sobre los hechos generadores de varias cédulas de ley de la ley 7092 de impuestos sobre la renta en Costa Rica. En concreto, voy a explicar el elemento objetivo, es decir, quién cobra el impuesto y quién lo paga, y el elemento objetivo que incluye el aspecto material, espacial, temporal y cuantitativo de los siguientes impuestos. La renta de capital mobiliario, por ejemplo, renta de capital mobiliario son ganancias de capital, impuestos sobre remesas al exterior, y al final voy a explicar la diferencia entre gasto y deducible y deducciones únicas usando ejemplos muy de la vida diaria de Costa Rica. La idea es aterrizar estos conceptos a situaciones reales que cualquiera de nosotros podría vivir. Renta de capital inmobiliario. Empecemos con la renta de capital inmobiliario. En palabras sencillas, esta cédula grava el ingreso de una persona que una persona obtiene por alquilar, subalquilar o permitir el uso de un bien inmueble que no está metido dentro de una actividad empresarial grande, sino más bien como inversión personal. Por ejemplo, cuando una familia alquila a una segunda casa que tenga, ¿verdad? Elemento subjetivo. Elemento activo es el Estado costarricense, representado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributación, que es quien tiene el derecho a cobrar el impuesto. El sujeto pasivo es la persona física o indica que recibe el alquiler del inmueble. Por ejemplo, el dueño de la casa o del apartamento. El elemento objetivo. Aspecto material. El hecho que se grava es el ingreso por alquiler o cesión de uso de un inmueble. Simple, recibir plata por alquilar una casa, un apartamento, una bodega, un local, etcétera. Aspecto espacial. Este inmueble debe estar ubicado en Costa Rica, por eso decimos que la renta es de fuente costarricense. La otra sería aspecto temporal. El impuesto se va generando conforme se va percibiendo o devengando el alquiler, normalmente mes a mes, y se declara de forma periódica. Aspecto cuantitativo. La base para el impuesto parte del ingreso bruto por alquiler. La ley permite usar una deducción única del 15% del ingreso bruto sobre el 85% restante se aplica para la regla general de la tarifa del 15% que hablamos. Casa heredada y alquilada puede ser otro ejemplo también. Imaginemos que, por decirle algo, doña Marta, que vive en Cartago y heredó la casa de sus papás en Tres Ríos, esa casa no la usa para vivir, sino que se la alquila a una familia en 250.000 colones. Aquí el sujeto activo es el Estado costarricense. El sujeto pasivo es doña Marta, porque ella recibe el alquiler. El hecho material es el alquiler de la casa. Espacialmente, la casa está en Costa Rica, así que la renta es de fuente costarricense. Cada mes que le depositan los 250.000 colones se genera la obligación de tributar. Cuantitativamente, podría aplicar la deducción única del 15%. Entonces, ingreso bruto de 250.000 colones, deducción única del 15% son 37.500 colones. La base son 212.500 con un impuesto de un 15% sobre los 212.500, que anda cerca de 31.875 colones. Es un ejemplo totalmente común en nuestro país. Una familia que alquila la casa de los papás. Ejemplo tico puede ser también el apartamento en un condominio. Otro caso típico, un joven en Heredia compra un apartamento en un condominio solo para alquilarlo a estudiantes. Lo alquilan 300.000 colones al mes, de nuevo. Es renta de capital inmobiliario, no es una casa de habitación ni parte de una gran empresa. Es una inversión. Él es el sujeto pasivo y el Estado es el sujeto activo. Renta de capital inmobiliario. Ahora pasemos a la renta de capital inmobiliario. Para entender bien, aquí se graba el rendimiento del dinero o de ciertos derechos, intereses de certificados, intereses de cuentas, dividendos de acciones, regalías por marcas o patentes, entre otros. No es un salario, no es un alquiler de casa, es la plata que genera plata. Otro sería elemento subjetivo, elemento sujeto activo, otra vez el Estado de Costa Rica, sería el sujeto pasivo, la persona o entidad que recibe los intereses y dividendos o regalías de fuente costarricense. Elemento objetivo es aspecto material. El hecho grabado es obtener ingresos por la cesión de capital o de derechos. En otras palabras, prestar plata o poner plata a trabajar y recibir un rendimiento por eso. Aspecto espacial, el rendimiento debe tener fuente costarricense. O sea, el capital se usa aquí y el emisor está aquí en Costa Rica. Aspecto temporal, el impuesto se genera cuando se pagan o se acreditan esos intereses o dividendos.
Aspecto cuantitativo. En muchos casos la base es el ingreso bruto sin restar gastos y la tarifa general suele ser del 15%. Otro ejemplo, certificado de plazo fijo. Pensemos en don José, por decir un nombre, que tiene 3 millones de colones en un certificado a plazo en un Banco Popular, por decirle algo, acá en Costa Rica. Cada mes el banco le deposita 25.000 colones de interés por tener esa plata ahí. Esos 25.000 no son salario, son un rendimiento del dinero que él le prestó al Banco Popular en este caso. Eso es renta de capital mobiliario. Don José es el sujeto pasivo. El banco normalmente retiene el 15% de esos intereses y los traslada a tributación. Y en la práctica don José casi ni se entera porque la retención la hace el Banco Popular automáticamente. Por eso ahí está el impuesto. Otro ejemplo, dividendos de empresa tica. Otro ejemplo podría ser una persona que compra acciones de una empresa costarricense y a fin de año recibe dividendos. Esos dividendos son renta de capital mobiliario. La empresa le hace la retención correspondiente y el accionista recibe el monto neto. Ganancias de capital. Las ganancias de capital son las variaciones positivas en el patrimonio cuando vendo un bien más caro de lo que me costó. Un lote, una casa, acciones, etcétera. Siempre que no sea inventario de mi negocio habitual, ¿verdad? Elemento subjetivo, elemento activo, el Estado costarricense, sujeto pasivo, la persona que obtiene la ganancia de capital grabada. Elemento subobjetivo, aspecto material, el hecho grabado es ganancia que se genera cuando vendo un bien por un precio mayor al que lo pagué originalmente, sumando mejoras y ciertos gastos de por ahí. Aspecto espacial, o bien el derecho debe estar vinculado en Costa Rica como un inmueble ubicado acá. Aspecto temporal, el impuesto se produce en el momento en que se realiza la venta o la transmisión. Aspecto cuantitativo, la base es, por regla general, el precio de venta menos el costo de adquisición y las mejoras. La tarifa habitual es de 15% sobre la ganancia. Ejemplo, puede ser un ejemplo una venta acá en Guapiles. Imaginemos una casa que hace años se compró un lote de 10 millones en Guapiles. Con el tiempo la zona se desarrolló, van a venderlo en 25 millones. El precio lo compré en 10. Al venderlo en 25 me estoy ganando 15 millones. Esa diferencia de millones no es un salario ni un alquiler, es una ganancia, el capital. Al momento de la venta se genera el impuesto correspondiente. Otro ejemplo, tico, una casa, por ejemplo, una segunda casa que tenga Jacó, otra situación muy real. Una pareja tiene la suya en Alajuela y una segunda casa en Jacó que usan para vacacionar y a veces alquilan. Esa segunda casa la compraron en 40 millones y la venden ahora en 60 millones. La diferencia de 20 es una ganancia de capital y salvo que la ley prevea extensiones específicas, se graba en esta cédula. Impuesto sobre remesas al exterior. Puede ser el impuesto sobre remesas al exterior, grava rentas de fuente costarricense que se pagan o se envían a personas no domiciliadas en el país. Elemento subjetivo. Sujeto activo es el Estado costarricense. Sujeto pasivo es la empresa o persona en el exterior que recibe la renta de fuente costarricense. El responsable solidario o agente de retención, la persona o empresa en Costa Rica que hace el pago al exterior. Elemento objetivo. Aspecto material. Se graba el pago, el depósito o la acreditación de rentas aún no domiciliado cuando la renta se generó en Costa Rica. Aspecto espacial, la renta tiene que ser de fuente costarricense, por ejemplo, servicios utilizados aquí, regalías por uso de marcas aquí, entre otros. Aspecto temporal, el hecho se da cuando se paga o se pone a disposición el no domiciliado de la renta. Aspecto cuantitativo, la base es el monto total que se paga al exterior y la tarifa depende del tipo de renta, pudiendo variar según el caso. Ejemplo 1, una empresa tica contrata servicio en México. Imaginemos una pyme en San José que contrata a una empresa de diseño gráfico en México para que le haga la campaña de redes sociales. La empresa mexicana cobra $2,000. El servicio se aprovecha en Costa Rica, así que la renta es de fuente costarricense. La empresa mexicana es el sujeto pasivo, la pyme en Costa Rica es el agente de retención. Antes de enviar los $2,000 debe retener el impuesto de remesas al exterior, según corresponda, y reportarlo en ese caso a tributación. Otro ejemplo sería regalías por software. Otro caso típico, una empresa de servicios en Costa Rica usa un software específico cuyo dueño está en Estados Unidos. Cada mes le paga $500 por la licencia del programa. Eso que paga son regalías por el uso de un intangible
y pueden caer en remesas, en el impuesto de remesa al exterior, porque la renta se genera desde Costa Rica hacia un no domiciliado. La diferencia entre el gasto deducible y deducciones únicas. Ahora pasemos al último punto, la diferencia entre gasto deducible y deducciones únicas, con ejemplos de la realidad costarricense. Gasto deducible: un gasto deducible es un gasto real, necesario y vinculado con la generación de la renta gravada que la ley permite restar ingreso bruto para llegar a la base imponible, siempre que esté respaldado con los comprobantes válidos. Por un ejemplo, la reparación de un techo de una casa alquilada. Don Luis la alquila una casa en Punta Arenas en 220,000 colones. Eso sería por mes. Un año llueve fuerte, se daña el techo y tiene que pagar 150,000 colones de materiales y mano de obra para repararlo. Ese gasto está completamente ligado al inmueble que genera la renta. Es necesario para poder seguir alquilando la casa y tiene factura, por lo tanto se puede considerar un gasto deducible. También puede ser gastos deducibles el seguro del inmueble y el impuesto de bienes inmuebles y honorarios legales para renovar el contrato de alquiler. Deducciones únicas. Las deducciones únicas son, en cambio, son porcentajes fijos que la ley permite aplicar sobre el ingreso bruto sin necesidad de demostrar todos los gastos reales en renta de capital inmobiliario. Por ejemplo, la ley permite aplicar una deducción única del 15%. Ejemplo, casera en pocos gastos. Doña Carmen tiene un pequeño apartamento en San Ramón y lo alquilan 200,000 colones. Casi no tiene gastos grandes, solo uno que el arreglo es poco, ¿verdad? Lo que podría gastar. La ley permite usar la deducción única del 15%. Ingreso bruto 200,000, deducción única de 15,000, de 15%, que sería 30,000 colones, una base de 170,000. Y a doña Carmen le conviene la deducción única porque no tiene muchos gastos que demostrar y la norma le simplifica la vida. Comparación rápida: si un contribuyente tiene muchos gastos comprobables y altos, los puede convertir en usar sus gastos deducibles. Sin pocos gastos o no quiere complicarse tanto guardando facturas, la deducción única es una opción sencilla, aunque a veces signifique pagar un poquito más de impuesto. Entonces, para cerrar, podemos decir que cada cédula de la ley 7000 tiene 7092 tiene su propósito generador, pero todas giran en torno a obtener rentas, ganancias de fuente costarricense. El objetivo nos dice que cada quien cobra el impuesto y quien está obligado a pagarlo, ¿verdad? Y nos queda bastante claro ese detalle. Gracias por el tiempo, gracias por haber estado pendientes del video. Buenas noches.